Hola, hoy es 9 de julio del 2024. El tema de hoy es una reflexión sobre las altas cortes, tema que ha sido escrito por el abogado Mauricio Albarracín. Él es abogado y filósofo, y pues me parece interesante que escuchemos esa columna que escribe el 3 de mayo de este año. Y ahí entonces haré algún tipo de reflexiones para que ustedes pues analicen. De entrada, les sugiero estas dos obras: las sentencias herejías constitucionales de Carlos Gaviria, y también esta otra obra del magistrado Jorge Enrique Valencia, profesor mío de la Universidad Santiago de Cali. Y ahora les explico. Estas sí eran unas decisiones interesantes, y allí entonces el artículo que les pongo en consideración por este abogado y filósofo Mauricio Albarracín. Nuestras vidas, nuestros se deciden nuestras vidas, biblioteca y observador como Sherlock Holmes. Magistrados acumulan millas. Pelear. Magistrados. Despre Ok. La principal crisis de la justicia no es económica ni de congestión. Es ante todo una crisis moral. Los magistrados de las altas cortes no son intelectuales públicos, ni profesores reconocidos, ni siquiera litigantes relevantes. Estos magistrados se conocen más por una pelea con la policía, un crucero por el Caribe, por el yo te nombro, tú me nombras, por un carrusel de pensiones o por los puestos de sus familiares en la Procuraduría. Qué lejos están los tiempos de las magistraturas de Eduardo Zuleta Ángel, Ricardo Inestrosa Daza, Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz, Ciro Angarita Barón o Carlos Gaviria. Ya no tenemos una corte de oro. Ni siquiera alcanzamos a una de bronce. Los magistrados ya no son memorables ni respetables. Los profesores y estudiantes de derecho con dificultad los recordamos, y cuando lo hacemos es para indignarnos por el escándalo de cada día. Sin duda tenemos magistrados probos, diligentes, estudiosos y dedicados, pero son una minoría que es opacada por magistrados sin grandeza. La mediocridad, la vanidad y la ambición se tomaron nuestras cortes. Los magistrados no escriben sus sentencias. Sus plumas son débiles y sus voces inseguras. No tienen interés por la escritura como acto de pensamiento y como expresión de juzgamiento. Tampoco escriben libros ni dan conferencias que cambien el rumbo del derecho. Dudo que lean los expedientes completos y que estudien nuevas teorías para resolver los casos. Invito a los lectores a que tomen cualquier sentencia y examinen el número de páginas, la sintaxis, el uso del copiar-pegar, el lenguaje y el texto en su integralidad, y se darán cuenta de la mala factura de esa escritura. Los magistrados no escriben, solo cobran. Son una especie de burócratas bien pagados, siempre listos a pelear por sus privilegios, inmunidades y pensiones. Los magistrados acumulan millas. Son viajeros oportunistas que salen corriendo ante cualquier invitación de un organismo internacional, gobierno extranjero o universidad. El tiempo de juzgar no se puede interrumpir porque honorables viajeros deciden hacer turismo judicial. Nuestros magistrados deberían ser personas viajadas, es decir, aquellos que antes de asumir la noble tarea de juzgar tuvieron vidas interesantes, viajes académicos impredecibles, locuras juveniles en tierras lejanas. El comportamiento cotidiano en las altas cortes nos deja la impresión de que los magistrados desprecian el intelecto y los hechos. No son buenos haciendo teoría ni analizando casos. Un gran magistrado es aquel que es hábil en la biblioteca y observador como Sherlock Holmes. Nuestra justicia tiene una quiebra moral que reside en sus magistrados. Esos que hacen lobby para llegar al puesto, que luego ostentan un cargo para ganar poder político y terminan saliendo de las cortes a hacerse litigantes ricos. Con su comportamiento indigno le han quitado la majestad a la justicia y son fuente de mal ejemplo para los jóvenes. Nuestras cortes requieren con urgencia más escrutinio político, académico y ciudadano. Ninguna reforma a la justicia podrá derogar la mediocridad de las altas cortes. Los magistrados tienen en sus manos seguir destruyendo la justicia o corregir el camino y asumir con humildad y trabajo duro la tarea de juzgar. Por nuestra parte, los ciudadanos tenemos que ser los perros guardianes de las cortes, porque en ese palacio de la calle 12 con carrera séptima se deciden nuestras vidas, nuestros derechos y nuestro futuro. Bueno, muy bien. Sí que es interesante entonces este apunte de opinión que da
el que acaban de ustedes escuchar allí, porque es que recuerdo muy bien al doctor Jorge Enrique Valencia. Él es de Cali, aún vive, creo, si mal no estoy. Les puedo enseñar aquí al profesor, docente, maestro. El doctor Jorge Enrique Valencia, cuando estaba en la universidad, 1979 a 1983, pues tuve la oportunidad de escuchar sus clases, al igual que Álvaro Mazo. Fueron algunos de los docentes penalistas que me inspiraron a cogerle el amor y la pasión por el derecho penal. El doctor Luis Enrique Valencia llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él fue juez penal municipal de Cali. Fue el juez cuarto penal de circuito, juez superior, magistrado y presidente de la Sala Penal del Tribunal de Cali, magistrado interino de la Corte Suprema de Justicia de 1988 y después en propiedad de 1989 a 1995 y presidente de la Sala Penal de Casación. En esta obra, les mencioné, hace alusión a los recuerdos de familia, divagaciones, notas, satisfacciones y desengaños de un abogado penalista y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Volumen 2, Academia Colombiana de Jurisprudencia. Y esta obra de Carlos Gaviria Díaz, en paz descanse, magistrado de la Corte Constitucional, las herejías constitucionales. Y es que son las decisiones que realmente pues uno las tiene presentes por aquello de que en ese momento pues se consideraron polémicas por el pensamiento ideológico, jurídico y la implicación social que tenía en su momento. Y es que cuando cojo el catálogo aquí está la autonomía personal, que el tema del consumo de droga, esa fue una sentencia hito en su momento, la C-221 del año 1994. Sobre la autonomía personal también la eutanasia, la sentencia C-239 del año 1997. Sobre la libertad de opinión y libertad de información, el ejercicio del periodismo, se cita la sentencia C-087 de 1998. Miren ustedes, la década del 90. Principio de igualdad. Sobre proporcionalidad, C-22 del 96. Principio de igualdad, la mujer y la pensión de vejez, C-410 del 94. Principio de igualdad, la ley de cuotas, C-371 del 2000. La familia en la Constitución, sobre el sexo y la violencia en televisión, T-321 del 93. El tema de la familia en la Constitución del 91, el incesto, C-404 del 98. La familia y la Constitución del 91, el castigo a los niños, C-371 del 94. Funciones judiciales del Congreso, la inviolabilidad parlamentaria, sentencia SU, sentencia de unificación 47 del año 99. El delito político, C-456 del 97. La cobardía y el honor militar, C-563 del 95. El heroísmo no es un deber del ciudadano, sentencia de unificación SU 747 del 98. Autonomía jurisdiccional en las comunidades indígenas, el debido proceso, T-523 del 97. La autonomía jurisdiccional en las comunidades indígenas, pluriculturalismo y derechos humanos, T-349 del 96. Extradición y debido proceso, T-1736 del 2000.
Extinción del dominio y del debido proceso, T212 del 2001. Las fuentes del derecho y la Constitución del 91, C83 del 95. Las fuentes del derecho y la Constitución del 91, la costumbre, C486 del 93. Y sobre ignorancia de la ley, C651 del 97. Y escribía en su prólogo, una explicación breve y sucinta de abril del año 2002 por parte del doctor Carlos Gaviria. Decía que cuando la Corte Constitucional desde sus primeras decisiones puso de presente este truismo, se sentenció peyorativamente en ciertos sectores guardianes de la recta doctrina que se había inaugurado el nuevo derecho. Desde esa perspectiva es evidente que la Corte incurrió reiteradamente en un comportamiento herético, y de ello pueden dar testimonio muchos de los fallos que aquí se reúnen, sin que ello signifique que sean paradigmáticos. Muy interesante entonces esas decisiones que tomaba entonces la Corte Constitucional, y que pues son motivo de estudio reiteradamente por los jurisconsultos. Y ahora también entonces en el caso de la obra de mi profesor maestro Jorge Enrique Valencia, trayendo en la colación a grandes magistrados, del cual también incluso fui alumno de mi profesor Edgar Saavedra Rojas, gran jurista, también magistrado de aquí de Cali, magistrado natural de Cali, el doctor Edgar Saavedra Rojas, nacido en Zarzal el 15 de agosto del 43, también en ese año nace el doctor Jorge Enrique Valencia, y pues hombre, brillante cuando iba en la especialización de Derecho Penal, nos daba sobre casación, gran docente, mi profesor Edgar Saavedra Rojas, un saludo especial también para él. Y de otros magistrados que se cita aquí en este libro, por citar así muy brevemente algunos de ellos, pero que pues los toma en consideración el doctor Jorge Enrique Valencia, de estos magistrados ya de la Corte Suprema de Justicia, que fueron en decisiones hito, que tomaron en su momento. Los ilustres magistrados que murieron en el Palacio de Justicia para 1985, cuando era presidente entonces el doctor Alfonso Reyes Echandía, Gaona Cruz, estaban en ese entonces pues grandes pensadores, magistrados, que en sus decisiones pues realmente lo ponían a uno a pensar. Fernando Arborea Ripoll, por ejemplo, cita también a Ricardo Calpete Rangel, se cita a Jorge Carreño Luengas, se cita también a Guillermo Duque Ruiz, todos de la década del 90, Gustavo Gómez Velázquez. Se citan pues a Rodolfo Mantilla Jacome, a Mario Mantilla Nogués, a Carlos Mejía Escobar, a Didimo Páez Velandia, a Nilson Elías Pinilla. Y así entonces varios de ellos, Juan Manuel Torres Fresneda, etcétera, citados por Jorge Enrique Valencia. Y es que pues justamente hoy se reúne al parecer el presidente con las altas cortes para discutir el tema de la constituyente que está proponiendo nuestro presidente actual, un tema que ha creado escaramuzas en los sectores
políticos y pues que, cuál es la trascendencia que quiere el presidente de la República darle a esa constituyente, algo que ya había sido pues por allá cuando con la Asamblea Nacional Constituyente y que en el gobierno de Carlos Gaviria Díaz, 1991, pues sale entonces esa constitución política del 91 que pues por actos legislativos ha tenido ciertas adiciones y complementaciones allí, pero entonces que ahora pues ha creado esas escaramuzas políticas por parte de esa decisión que quiere llevar a cabo adelante el gobierno del doctor Gustavo Petro. Entonces, hasta allí nomás, pues uno dice, sí, es verdad lo que dice en su columna de opinión, porque pues, para no ir muy lejos, ha sido algo lamentable, claro, sin tener aquí que recordar el tema ese del cartel de la toga, para no hablar más, y de sacar, sí, enaltecer, porque realmente hay algunos funcionarios de las altas cortes, también de los cuerpos colegiados de los tribunales y los jueces de la República, que pues tratan de llevar, pues, tienen una postura que pues sacan la cara por estos otros personajes pero se borran, como lo dice allí, porque uno dice que hay funcionarios, decisiones que se han tomado por la Sala de Casación Penal de la Corte, para no ir muy lejos con la autora Patricia Salazar Cuellar, en decisiones que yo aquí he analizado, sobre todo para la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal, que han sido de trascendental importancia y que ahora todas estas decisiones, el precedente judicial de algunas de ellas, pues han servido para que el Ministerio de Justicia, ya ahora pues salió el ministro de Justicia y llega otra pues a tratar de que de pronto se impulse ese proyecto para reforma de la Administración de Justicia. Y allí hay unos temas que he hablado en charlas anteriores, sobre todo el tema de la acusación y la preparatoria. Entonces, pues todo obedece precisamente a esas decisiones del precedente judicial, a efecto pues de que se le dé un cambio para esa ley 906. Les hablé sobre los preacuerdos, pues que realmente conversaba con un abogado y que tiene pues casos en el gobierno de Estados Unidos, y me decía esta mañana, decía Miguel, lo que pasa es que allá sí se llega a un preacuerdo en algunas conductas, incluso las de carácter sexual, pero entonces ahora, como lo expliqué por ahí en un video, pues viene posiblemente esa modificación recomendación para que puedan entonces negociarse, porque esta es una justicia premial, y entonces lo que se pretende es precisamente que muchas cosas no lleguen hasta el juicio oral por el desgaste de la administración de justicia. Pero volviendo al tema, entonces acá, ¿será que estos magistrados de las altas cortes, pues cuál es el papel que están desempeñando para coadyuvar pues a recuperar esa buena imagen que se tenía de las altas cortes en su época? ¿Vale? Entonces, vale muchísimo, vale mucho lo que dice allí en columna de opinión, Albarracín. Me parece pues que es claro en lo que está diciendo, que eso no está lejos de la realidad actual. ¿Ok? Hasta aquí entonces esto es un tema de reflexión.